El domingo 11 de abril se dio la primera vuelta de las llamadas elecciones del Bicentenario en Perú, para elegir al nuevo presidente y Congreso que regirían al pueblo peruano desde el 28 de julio del 2021 hasta el 2026. Esta elección, se podría decir, se dio en medio de un panorama de incertidumbre, no solo porque se calculaba un ausentismo mayor al de otras veces por el temor al contagio de coronavirus, que finalmente fue de un 30% o 7 millones de personas, sino porque desde la campaña de los candidatos los porcentajes de representación eran muy bajos, en donde ningún candidato presidencial superaba el 20% de intención de voto, y en donde las encuestadoras mostraban distintos potenciales ganadores semana tras semana por lo cerca que estaban el uno del otro, con un sector de la población decidiendo su voto el mismo día de la elección y con tardanzas en la instalación de las mesas de sufragio que llegaron hasta casi el mediodía. Se dio de todas maneras la primera vuelta de las elecciones del Bicentenario en Perú, y de esta salieron dos ganadores. Al 100% de las actas procesadas desde el viernes 16 de abril, el candidato del partido Perú Libre, el profesor Pedro Castillo, había ganado la primera vuelta al posicionarse en el primer lugar con 19% de intención de voto, seguido de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien obtuvo 13% de intención de voto y pasó a la segunda vuelta junto con el profesor Castillo. Esto tomó por sorpresa a un sector de la población quienes esperaban que los candidatos Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, quienes quedaron tercero y cuarto respectivamente, tuviesen más chances de pasar a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. Esto basado exclusivamente en encuestas que hasta 3 semanas antes de la elección los daba como virtuales ganadores de la primera vuelta. Sin embargo, en las últimas 2 semanas el ascenso de las encuestas de Pedro Castillo empezó a notarse cuando su candidatura superó el 5% en las encuestas y lo figuraban entre el quinto y el sexto lugar. A menos de una semana de la elección, varias encuestas no publicadas, según filtraciones en Twitter, ya colocaban a Pedro Castillo en el segundo lugar. Sin embargo, ni las encuestadoras esperaban que repuntase de tal manera y llegue más bien al primer lugar con 6 puntos porcentuales de diferencia. He ahí la gran sorpresa. A partir de los resultados, durante los días siguientes mientras se terminaban de contar los votos, los medios sociales en el Perú entraron en una polarización de opiniones mientras intentaban explicar el fenómeno que había causado la victoria de Pedro Castillo. Si bien fue certero el primer análisis que se hace en torno a la descentralización del voto lejos de Lima, la capital, y de que la victoria de Castillo en primera vuelta representa un reclamo de las poblaciones más olvidadas del país que no fueron beneficiadas con el crecimiento económico de los últimos 20 años y que fueron las más desatendidas durante el periodo de la pandemia, a pesar de todo esto, la respuesta que se ha elegido ante estas problemáticas es uno de los comunismos más ideológicamente radicales que se ha visto en la democracia peruana, izquierdista pero conservador en cuanto a religión y temas de género, que se aferra a la idea de la nueva constitución sin ideas para combatir la pandemia, ya que su plan de gobierno fue escrito en febrero del 2020 y que pretende darle el 70% de utilidades de las transnacionales mineras al Estado, del cual se quiere todavía mayor intervención. Por otro lado, estaría la candidata Keiko Fujimori, una de las políticas más conocidas y polémicas del país actualmente, que si bien en su conferencia de prensa tras la primera vuelta dijo que su propuesta sería un modelo económico social de mercado, es decir, tendencias más derechistas que las de Castillo, representa también una de las fuerzas políticas más grandes del Perú, el antifujimorismo. Esto no solo por el legado de su padre, Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno en los 90, sino porque la misma Keiko está llevando a cabo en la actualidad un juicio por lavado de activos en su contra. Muchos analistas ven al Fujimorismo como una dinastía más que un partido político y temen que con la excusa de salvaguardar el modelo económico se vuelva a instalar una dictadura represora en Perú. Es así como, en resumidas cuentas, el antifujimorismo y el anticomunismo son las dos fuerzas que más se manifiestan y perfilan para esta segunda vuelta. Como, con mucha intención de antivoto por ambos lados, es natural que un gran porcentaje de la población caiga en incertidumbre ante la polarización y decida votar blanco o nulo, un tipo de voto que también ha sido criticado por no tomar postura alguna y por no generar ningún cambio verdadero, ya que de llegar al 66.6% de votos en blanco, la segunda vuelta se repetiría, como dicta el artículo 184 de la Constitución, pero con los mismos dos candidatos. Ante las tres opciones que se presentan, de todas maneras existirá un grupo que se manifieste en contra de la opción elegida, lo cual vuelve todavía más confrontacional la situación. Por eso diversos analistas recomiendan tomarse un tiempo para leer los planes de gobierno, escuchar declaraciones y presenciar debates. Pero a pesar de esto, muchos ya han tomado bandos y no parecen querer moverse de ahí. ¿Habrá resolución ante la incertidumbre política que se cierne sobre el país? Hasta el momento solo queda esperar al 6 de junio para averiguarlo.
Eso ha sido todo por este bloque y ya nos vemos en el siguiente bloque.